Bienvenidos a todos al White Dragon Podcast. Soy Vania Vani y acá estamos con una nueva invitada. Ella es Caro. Caro es psicóloga y vamos a hacer ahora el podcast un poco distinto. Primero vamos a contar cómo nos conocimos con Caro y después vamos a sacar unas cartas White Dragon antes de empezar. Wow. Sí. Primero, Caro, agradecerte por aceptarme la invitación a venir a este podcast. Por supuesto, feliz. Te cuento, o les contamos a los que nos están escuchando, que con Caro nos conocimos porque fuimos a la Cisco Margaret a un concierto, que es de mi hermano, que mi hermano está emparejado, su señora es la Grace es tu sobrina, entonces somos como familia extensa. Exactamente. Sí, y esa noche nos conocimos y hablamos harto, como 3 horas en la noche, Sí. después del evento. Sí. Y ahí yo dije, ya, acá hay algo entretenido, creo que hay algo que tú puedes aportar como psicóloga con tu experiencia, entonces estoy muy emocionada y sé que ojalá al resto le sirva. Súper. Yo algo nerviosa, nunca había grabado nada. Sí, pero en verdad relájate, vamos a hacer todo lo posible para que sea lo más como cómodo posible. Te cuento que estas cartas son 40 cartas del podcast que Buenísimo. están diseñados para conectar y creo que puede ser una buena idea como romper el hielo un poco con esto. Ya. Entonces, si vamos. quieres, las quieres mezclar. Todas son, ¿de qué tratan? Preguntas. Son preguntas muy alternativas o en el sentido de que no son sacadas como espontáneamente y la idea es que tú puedas contestar y así te vamos Wow. conociendo un poquito. Ya, vale. Ya, saca la que Toma. tú quieras. Ya. Esta pregunta dice Dice así. Wow. En esos momentos que llegabas llorando de alguna parte y lo pasabas mal, ¿qué te prometías a ti mismo? Qué loco. Wow. Sí. Ser fiel conmigo misma. Y es algo que yo siempre he dicho y le digo a las personas. Ya. Escucharse. Sí. Escúchate. Sí. Escúchate y después cúmplete. Ajá. Y nos puedes contar un Escúchate poco. y después cúmplete eso que escuchaste, que dijiste no más o sí lo voy a hacer, Claro. hazlo. Por ejemplo, Sí. porque no todo se trata de no hago, Ya. también es lo hago. Claro. Entonces, ¿Me puedes explicar un poco como qué memoria te acordaste de ese momento que tú dijiste esas cosas? cuando alguna vez sentí que dos cosas. Una, me conecté con cuando quería hacer algo y ansiosa, no lo hacía por temor, por el miedo, entonces decía, no, esta vez no me atrevo. Entonces después como, a ver, soy capaz y puedo hacerlo y cumplirme. Sí. Y también me conecté con las veces que prometí que no iba a hacer algo ¿Ya? y recaí. ¿Ya? Sí. Y bueno, entonces pues era como, bueno, escúchate y cumple Sí. y deja eso que no te hace bien. Claro. Qué Y interesante. eso es amplio. Sí, es muy amplio. Eso Sí. es amplio, sí. Bueno, qué rico Pero los dos empezar. lados son importantes porque tanto hacer algo Ujú. y atreverse como dejar de hacer. Sí. ¿Cachai? Sí. Eso. Qué interesante. Y creo que metía en eso como de que tú prometías que no ibas a volver a hacer algo y lo volvías a hacer. Eso es difícil porque es como romper un patrón al final. Mira, a ver, yo como psicóloga, Sí. primero he tenido que terapiarme. Durante los estudios y durante los años de mi vida siempre he hecho terapia. Entonces, cuando tú, en cada proceso que tú vas viviendo, cuando buscas terapia, te tienes que conocer. Ujú. Te conoces más y te vas acercando a las cosas que tú quieres Ujú. y te vas alejando de lo que no quieres. Ujú. Yo siempre digo, cuando uno entra en un proceso de terapia, no te vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar por completo, pero vamos a decir con qué me quiero quedar, que es mío, es parte de mi esencia, Ujú. y hacia dónde quiero ir. Claro. Entonces, en esto de qué difícil es, hay todo un camino, Mm. hay un conocerse, hay un camino, hay un objetivo, una meta, entonces Claro. no es tan difícil Ujú. cuando tú tienes claridad de eso. De lo que quieres Entonces, cambiar al final. Exactamente. Sí. Pero claro, si no sabes quién eres, si no sabes lo que quieres, si no sabes Ujú. a dónde vas, Sí. si no has tenido este conocimiento, probablemente vas a seguir haciendo cosas que no por automatismo. Claro. Eso. Qué rico empezar por ahí que tú dijiste tú te has terapiado como terapeuta, como psicóloga. Me interesaría empezar hablando un poco para la gente que incluso hoy día siente este tabú o esta sensación incómoda de hablar de terapia, de Wow. que va al psicólogo o no va al psicólogo. Podríamos empezar rompiendo
alguna creencia que... Hoy día siento que hay un cambio. O sea, hay cada vez se habla mucho más de la terapia más libremente. Yo he hablado que voy al psicólogo, a la psicóloga. Pero, ¿qué crees tú hoy día que todavía se sigue viendo en relación a eso? Como al empezar terapia. ¿Es un susto, es un miedo, es una mala interpretación? Hay un poco de todo. Ujú. Es generacional también. Ya. Muchos de nosotros somos hijos de papás y una amplia generación que no se terapiaron. Sí. Ir al psicólogo es una ofensa, de hecho, anda al psicólogo. Y yo creo que hoy día no tanto, ¿ah? Pero sí de repente hay ofensas como esta está loca, anda al psicólogo, cosas así. Sí. Entonces ha ido cambiando efectivamente como el acercamiento, que se normalice, porque en el fondo es calidad de vida. Tú vas al psicólogo, nosotros como psicólogos nos terapiamos. Sí. Cuando vemos pacientes, tenemos psicólogos pares que nos supervisan también. Entonces nosotros, ¿cuál es la idea? Elevamos calidad de vida. Entonces no se trata de que todas las personas que van al psicólogo es porque tienen un problema. De hecho, también decimos, es la persona que quiere solucionar las cosas o que quiere conocerse. Claro. Y basta con querer conocerse y para mí eso es súper válido. Sí. A mí me llegan muchas personas que no saben lo que quieren, no saben quiénes son. Yo hago un tipo de terapia donde siempre paso test. Test y vamos conociéndonos y en el fondo las personas tienen una especie como de radiografía, por decirlo de alguna manera, Sí. y donde van sabiendo mucho más de ellas. Entonces hay descubrimientos súper bonitos, Sí. que se van compartiendo y vamos avanzando en relación a cosas que no sabían que querían, que no sabían que tenían, en habilidades, en intereses, Claro. o cosas que los estaban bloqueando. Entonces yo digo, es calidad de vida. No es un tabú, no tienes que tener un problema para ir al psicólogo. Qué importante es eso, como no tienes que tener un problema para ir a terapia. No, ahora, sin duda, uno pide ayuda cuando está confundido. Claro. Y muchas veces yo les digo, entonces de repente van a terapia y yo no voy a problematizar algo que de verdad no hay. A veces simplemente les digo, y hay personas que me han dicho, me cambiaste la vida. En la primera consulta cuando me dijiste, son las circunstancias. Wow. No eres tú. Y así es. Sí. Entonces me han dicho, yo necesitaba escuchar eso y se les ordena todo. Ejemplo, paciente X que, por ejemplo, haya tenido que volver a la casa de los papás. Sí. Por un tema económico, de trabajo, Pandemia, muchas pandemia, pospandemia, durante, o que está estudiando, o lo que sea, enfermedad, lo que sea. Entonces empieza a confundirse, porque vivió fuera años y regresa. Entonces ese es un ejemplo claro que he tenido en algún minuto. Entonces son circunstancias, pero no es que la persona tiene un problema. O un problema innato, que una vez Exacto. piensa que es como... Oh. Pero empieza a disminuir la autoestima, la confianza, se empieza a perder en quién es. Sí. Entonces basta con que uno le ordene un poco la situación y le muestre, o cuando tú vas a terapia, lo mismo que estamos haciendo acá. Sí. Yo misma me estoy escuchando. Hasta me puedo sorprender de las cosas que te voy a decir, porque basta que uno empiece a conversar con alguien y escucharse es terapéutico. Sí. Entonces, Me pasó. Nos escuchamos y conversamos y este diálogo que tenemos con los demás ya es terapéutico. Sí. Por eso que las mujeres, por ejemplo, y los hombres que más relaciones sociales tienen y más pueden conversar sus problemas, es muy bueno. Sí. Porque para las personas, mujeres, hombres, lo que sea, no pueden conversar las cosas porque son más introvertidos. Les cuesta también a la vez llegar a un proceso de terapia y también creen que tienen problemas mayores a los que realmente puedan tener. La gente que no conversa sus problemas que tiene una autopercepción de que sus problemas son más fuertes. Exacto. Qué increíble. Exactamente. Y eso es por la falta de haberlo conversado con alguien. Porque no te escuchas, porque estás confundido. Nunca te has planteado cómo se lo vas a presentar a alguien incluso. Puede que te den vuelta a pensamientos, no sé cuál es el caso, sí. pero qué interesante. puede ser. Justo hice un podcast en que hablaba solita, me hicieron preguntas y conté este espacio que yo en pandemia cumplí 21, que para mí fue muy heavy. Y fue un tiempo que yo me fui afuera, atrás de mi casa, que hay como un mini cerrito. ¿Ya? Me senté por 3 horas a hablarme en voz alta. Wow. Y me acuerdo como entre que me puteaba, lloraba, me reía sola, pero era algo tan terapéutico que creo que no me había hablado en mucho tiempo.
porque no me había escuchado hablar, porque en mi casa era mi pieza, en la universidad. Le decía hola a mi papá, a mi mamá, pero también todos están ¿Cómo encerrados. llegaste a eso? De decir, voy a Frustración. hablarme en voz alta. Era como una angustia, frustración, y como soy tan autoexigente, era como, acá hay algo que me tengo que autodescubrir. Y me tengo que enfrentar Qué ahora. valiente. Sí, gracias. Valiente, sí. Es Gracias. que descubrirse, yo encuentro que es un acto de valor. Sí, es verdad. Pero me imagino, Sí, me voy a adelantar, dale. que en esa situación te Sí. trataste muy mal. Sí, sí, pues luego. Que sea un punto que Sí. cuando uno se habla sola, Sí. me imagino la situación, Sí, entonces ese es un tema, sí, lo mal que nos tratamos sí. todo el día, me imagino, tú Mm. misma me dijiste. Sí, que o habías sea, hecho. si yo pasé un momento crítico que es como ya acá esta cosa termina, la estaba pasando muy mal, sentía que tenía expectativas demasiado altas. Me acuerdo que en mi versión de 18 años, obviamente nunca me imaginé una pandemia, nunca estaba en los planes de nadie, pero sentía que ya o sea, tenía que lograr ya muchas cosas, o tener una claridad, y en pandemia estaba lo más confundida posible. Entonces, era de qué manera también yo empezaba a bajar esa expectativa y de alguna forma aceptar mis circunstancias, como tú dijiste, que la pandemia no estaba en mi control. Pero era algo que yo me tenía como que putear a mí misma, como de ya, como volvamos a la realidad y no a las hiper ultra expectativas intransigentes que tenía. Pero a veces ahí, claro, pero dices, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo? Entonces Sí, uno dice, claro, es fácil, pero tenías esa conciencia, pero sí. ¿cómo saliste de ahí, de ese lugar? Sí, claro, claro. O sea, al final hablándolo y buscando una solución en voz alta. O había escuchado ya muchos videos en YouTube que es como tienes la capacidad de tener un pensamiento, un grado un poco más buena onda contigo. O sea, de a poco empezar es como ya, por ejemplo, me odio. Entonces que ya, como en vez de decirme me odio, ¿por qué hoy día me siento un poco mal en relación a mí? Y ir como desmenuzándolo. También, qué loco por TikTok, que uno aprende muchísimo, y aprendí esta técnica en TikTok, qué loco. Que te preguntes las cosas 7 veces. Como, ¿qué estoy sintiendo? Estoy enojada conmigo mismo. ¿Pero por qué? 7 veces para darme cuenta como al final que había algo de hace mucho tiempo que tenía que ver con mi expectativa, que me iba a sentir como el hoyo, que me sentía no sé qué, y así llegar como al final. Que casi era algo como que se me impuso y no era mi idea. Igual valiente. Gracias. Hablemos de eso, como que habíamos hablado anteriormente, que es ir a terapia requiere valentía. Sí, es un acto de conciencia importante, de Ujú. decir, no puedo solo en Ujú. este periodo Claro. y busco ayuda. Ujú. Entonces, y además, contarle algo a alguien que tú no conoces. Sí. Para nosotros los psicólogos es súper importante el vínculo que se crea. Ya, hablemos de eso. Entonces, las primeras sesiones, por ejemplo, son relevantes. Ya. Si alguien no avanza en 4 sesiones, yo debiera derivarlo. Ya. Un indicador para las personas es que si no tienen un buen enganche con el psicólogo, no es que ellos tienen un problema. Bueno, a veces obviamente hay resistencia, pero posiblemente no es el psicólogo apropiado. Porque yo efectivamente puede que no pueda ver a todas las personas. Sí. A mí me pasa que yo derivo. Ujú. Nosotros tenemos que... Yo con el tiempo he aprendido que yo veo pacientes por los cuales realmente logro tener como un cariño especial. Ujú. Y voy a estar ahí, y voy a estar todas las semanas porque es un compromiso. Claro. Entonces es difícil que tú atiendas a alguien que quizás te resuena en lo personal. Ujú. Porque los psicólogos detrás de todo esto somos personas. Sí, pues. Entonces, si bien yo me he terapiado por distintas líneas, Ujú. humanista, sistémica, cognitivo, psicoanálisis, Ujú. En el tiempo, durante la carrera, poscarrera, porque en la vida también he pasado por distintos ciclos. Sí. Entonces, la idea es que tú tengas una mirada amplia como psicóloga Ujú. y puedas mirar a tu paciente, Sí. depende del lugar donde te adscribas. Nosotros Sí. nos adscribimos a ciertos modelos teóricos. Ujú. Yo hoy día tomo un poquito de cada uno Ya. y de repente me doy cuenta que a un paciente le puede quedar mejor algún modelo que otro. Ujú. Por ejemplo, yo me especialicé en ansiedad Ya. y trabajo el circuito ansioso desde un modelo cognitivo. Ya. Sin embargo, también tengo una mirada sistémica, Ujú. porque el paciente que yo estoy viendo es parte de un sistema en su familia Claro. o en su trabajo.
y hay un entorno. Mm. Entonces la intervención que yo voy a hacer ahí va a impactar a su sistema familiar y obviamente en todo lo que está haciendo. Claro. Y no es menor, No. porque intervengo una persona y va a impactar a todo el sistema. Sí. Y te lo había dicho, creo, Sí. habíamos conversado un poco antes Ujú. y te hablé de una frase que usamos de cuando una persona va avanzando Ujú. y se va recuperando de algo Sí. que nosotros usamos que se llama los peligros de la mejoría. Ya, hablemos de eso que es Los fascinante. peligros de la mejoría es cuando tenemos una persona que está en X condiciones, no sé, un periodo depresivo, o a lo mejor tiene una autoestima un poco disminuida. Ujú. Mira, lo que sea, es que no quiero etiquetar, ni Sí. tampoco a lo mejor, son cosas más sencillas de lo que creemos, Sí. porque puede ser que no esté pasando un buen momento. Ujú. Y tiene una pareja que la elige en ese periodo. Sí. Entonces, ¿cuál es el peligro de la mejoría? La pareja puede sentirse no del todo útil ya Después no de es un tiempo. suficiente, Mm. puede haber una crisis de pareja, Wow. porque la dinámica empieza a cambiar. Ujú. Entonces, hay una decisión. Claro. Entonces, parece que va mejorando Mm. y ahora, ¿qué empieza a pasar en este sistema de familia o pareja? Wow. Así que es bien interesante porque es algo que avanzado en la terapia, Claro. hay que mostrarle al paciente y conversarlo, Ah, tú le puedes decir, o sea, por supuesto. Ya. O sea, es que no a la primera como, ¿sabes no a la qué? primera, mira, los peligros de que Sí, tú te mejores sí, van a como, ser toda ya- esta lista. Ya estoy viendo que tú vas a terminar con tu pareja en 3 meses No, más, no, pero- para nada. Sí. No, pero sí decirle, ¿sabes qué? O lo que uno gana con esa Claro. enfermedad. O sea, una persona deprimida también Sí. tiene atención. Sí. O una persona que efectivamente es súper ansiosa Sí. y ha evitado hacer cosas por Sí. ansiedad. Sí. Entonces, cuando se empieza a atrever y uno la lleva por un camino de, bueno, te da ansiedad social, tienes esto, y empieza a atreverse, Mm. claramente va a impactar porque cambia. Claro. Cambia. Las ent- amistades también cambian. Cambia, entonces efectivamente hay algo que se afecta en el entorno. Entonces, depende del grado, mayor o menor medida, Claro. es algo de lo cual tenemos que hablar. Sí. ¿Estás dispuesto Claro. a dejar eso? El costo al final. El costo, que se llama los peligros de la mejoría, que es muy interesante cuando Sí. hablamos de eso. Sí. Y de hecho a veces yo lo hablo y después llegan a la siguiente sesión y me dicen, oye, me acordé de ti Sí. y Sí. pasó esto. Ajá. Entonces, no necesariamente va a pasar. Ya. Pero yo veo a una persona y tengo que darle todos los recursos como para que siga su camino. Claro. Y entonces irlo encauzando y con el apoyo de lo que le puede pasar. Claro. Porque quiero que continúe. Claro. Sí, qué interesante. Qué interesante. Lo estaba pensando en amistades también, que es un tema que hablamos mucho, en mi caso por TikTok, que hablo mucho de las amistades. Y me llegan comentarios de mujeres, en este caso, que empiezan amistades en momentos críticos, entre dos niñas, por ejemplo, que ambas sufren de ansiedad, Claro. como me dicen. Común. Y después una empieza a ir a terapia, la otra todavía no se atreve por temas muy personales y todo está bien. Pero ya a la hora que empieza como a autosuperarse, a lidiar con esa ansiedad, que lo vamos a hablar en un poquito, empieza a haber esta sensación como que ya no te conozco. Esas niñas entre dos ya no se conocen. Y qué interesante es eso, porque me da la impresión que puede ser un poco lo que estamos hablando, este como peligro de sanar. Porque ya una de las niñas que está yendo a terapia hoy día se prueba a sí misma que es posible salir a la calle, que es posible juntarse con alguien que no conoce. Eso puede ser una parte. Y lo Sí. otro es que cuando tú vas a terapia, Ujú. claramente amplías tu punto de vista. Ya. Porque cuando uno está confundido y no puede solo y se escucha, entonces, ¿qué hacemos en terapia? Ujú. Hay mucho pensamiento automático. Ya. Entonces, en la medida de repente que yo te escuche, me puedo ir dando cuenta de juicios que tú tienes. Y que juicios adquiridos en muchos años. Sí, Entonces, te los vamos mostrando. claro. Entonces, te voy mostrando, entonces te das cuenta y miras distinto. Es muy difícil que tú inicies un proceso terapéutico Ujú. y tú sigas igual. Mm. Porque te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Claro. Y te va a haber un cuestionamiento. Ujú. Y ahí es cuando tú eliges y dices, sí, yo veo esto de esta manera y me parece que quiero seguirlo viendo así. O de repente, lo más maravilloso que te pasa es que amplías el marco. Mm. Entonces, yo como digo se va yendo el techo, se va corriendo. Sí. Entonces, de repente, a mí me pasa, a todos nos pasa.
Yo cuando pido una supervisión por un caso Ujú. con otra psicóloga, a veces digo, ¿qué no estoy viendo? Claro. Entonces, ¿me está resonando a mí? ¿O lo estoy enfocando mal? Ujú. Entonces lo discutimos. Entonces, hablar con otra persona te hace ver tu perspectiva y tú decides ampliarla. Claro. Entonces, yo encuentro que a mí me encanta. O sea, a mí el tema me fue gustando cada vez más con Sí. el tiempo. Sí, Qué bacán. sí, Qué bacán. sí. Tengo muchas ganas de entrar en lo que es la ansiedad. Como hablamos un poco anteriormente antes de este podcast, siento que la ansiedad es un tema y la palabra ser ansiosa o es como excusarse, no es que yo soy ansiosa. Exacto. Hablemos un poco de eso, qué significa el ser ansiosa. Mira, Hablamos que es algo normal. a ver, vamos a hablar primero que casi está de moda. Ya, O sea, hoy la ansiedad está de moda. sí. Es como, soy ansioso, tengo ansiedad y todos somos ansiosos. Ya. Todos tenemos ansiedad. El tema es el grado Mm, y cómo lo estoy viviendo. Entonces, primero vamos a normalizar. ya, Entonces, vamos a normalizar que todos sufrimos de ansiedad porque es Claro. una emoción absolutamente normal. ya. ¿Qué nos pasa? ¿Qué es lo que se enferma? La capacidad de tolerancia Mm, a esta emoción que es normal. ya. Por ejemplo, sentir miedo a algo, son emociones normales. Obviamente no son tan placenteras, Mm, pero ¿qué nos pasa? No queremos tolerarla y buscamos afuera. Por ejemplo, ujú, reguladores emocionales. Ya, La comida, sí. primer regulador emocional. Ujú, Me voy a evadir y voy a ponerme a ver series. Ya. Me voy a evadir y me voy a poner a hablar o sea, ver redes sociales, hablar con una amiga o algo Ujú. así. ¿Cuándo nos preocupamos? Cuando la persona ansiosa, que empieza a pasar que la emoción no la va pudiendo tolerar, Mm, porque muchas veces ha habido una acumulación de emociones como displacenteras Ya. y no ha tenido los recursos para afrontarlo. Ya, Todos hemos crecido en distintas familias, sí. no nos han enseñado el nombre de las emociones. Ya. Es normal sentir miedo, es normal sentir rabia. Mm, A veces nos sentimos avergonzados mm. y sentimos muchas cosas de niños. Entonces Mm. vamos haciendo vamos almacenando, Se almacenando, acumula. almacenando. Mm. Y tenemos historias después de adultos y algo que nos recuerde a cierta emoción como displacentera que ni siquiera sabemos cuál es y que no tiene nombre, Mm. y empieza a pasar algo que es incómodo. Y que a lo mejor son varias, que no es una. Y son varias, y yo no quiero sentir esto. Esta sensación que no es agradable, que no es placentera, y que se va agudizando. Entonces, depende del tema. Ansiedad podemos tener más aguda de distintas cosas. Puede ser a hablar con otra persona, a salir a un lugar público, a presentar en público, a conocer nuevas personas y establecer una relación de pareja, Mm. a las primeras conversaciones en una Aplicación. aplicación de citas. Entonces, puede ser por lo que sea. Mm. ¿Y cuál es el tema? Que las personas empiezan a evitar la situación, y una sensación cada vez mayor de no placer, donde podemos llegar a crisis de ansiedad, cuando hablan de ataques de pánico también, Ujú. y donde creemos que nos vamos a morir, o no Claro. voy a poder con esto, Claro. o esto no sé qué voy a hacer. Mm. Entonces, necesitamos certezas de poder regular una situación. Claro. Como no hay certezas, Ujú. y la ansiedad siempre va a buscar certeza. Mm. Va a querer que tú asegures el resultado. Como no vas a poder, tendemos a sobrepensar. Mm. Nosotros hablamos de rumia mental. Ya. Entonces empezamos a explicarnos la situación. ¿Qué hice? ¿Qué me dijo? ¿Qué me va a decir? Si me dice que no. Yo tengo pacientes que están en estas aplicaciones de cita, dado que me lo habías planteado antes, el tema Sí. de las aplicaciones. Entonces me dicen, ¿y si me va mal? O cuando van a conocer a alguien, ¿y si yo le digo, ¿y si te va bien? Claro. El easy. Entonces, ¿y si te va bien? Entonces, por un lado, se empieza a evitar hacer cosas, Ujú. y por otro lado, es un enjambre mental. Mm. Este enjambre mental puede ser más grave de lo que nosotros podemos ver desde afuera. Sí.
y esta persona realmente lo puede estar pasando muy mal. Sí. Generalmente los amigos les dicen, relájate. Y Es eso lo peor que tú le puedes decir a alguien que está con ansiedad, Claro. relájate. Sí. Entonces yo te diría que en el tema de la ansiedad, entender que es una emoción normal, Ujú. que se fue enfermando la incapacidad de transitar esta emoción, de sentirla, Sí. que donde hemos acumulado por años emociones que no tenemos nombre, Mm. no las podemos tolerar, que queremos controlar y tener certeza y no la tenemos, entonces empezamos a sobrepensar. Ujú. Y un tip es, la respiración es el regulador emocional que tenemos a la mano, Sí. es el único, el más importante Claro. regulador emocional, Claro. que no tiene costo, lo tenemos a nuestra disposición. Sí. Y yo te diría que si yo tuviera, no sé, voy a inventar un número, Ujú. pero 90% de las personas que consultan no saben respirar. Mm. Y respirar profundamente es un regulador emocional muy importante. Qué increíble. Exactamente. Ojalá nos enseñaran en el colegio. A respirar. Yo aprendí de adulta, Ujú. cuando estaba en la universidad. Después lo mejoré porque estudié yoga como un año, hice un curso de instrucción de yoga de un año. Y yo te diría que ahí hubo un gran cambio. Aprendiste a respirar. Aprendí al otras final. técnicas, además, Sí. que no solo tienen que ver desde la psicología, otras técnicas. Respiración cuadrada. Claro. Entonces, lo primero que yo hago es enseñar a respirar. Ujú. Y es respirar profundo, que no es clavicular. Sí. Entonces, me hablaste de la importancia de la conciencia de la respiración, que ya esta respiración clavicular es como que Esa es la cortita. Y lo que hay que claro. lograr es la diafragmática completa Ya. o lenta. Sí. Que yo digo que pueden poner una mano sobre el pecho y otra más o menos acá en el abdomen. Y que cuando tomen aire, la que se mueva es la que está abajo. Mm. Entonces, bueno, eso tiene una técnica, yo la enseño. Mm. Y de esa manera oxigenas todo tu cuerpo Claro. y regulas emoción. Mm. Y lo otro que contarte, como para las personas que no están viendo, que así como de la respiración, que es importante, yo les diría que busquen la técnica y que de verdad la aprendan, es que una crisis de ansiedad Sí. o incluso ataque de pánico, el pic de duración son 20 minutos. 20 minutos de pic Ujú. máximo. Entonces, ya sabiendo eso, ya ayuda, ¿no? Sí. Es que no es que me voy a morir, Sí. pero sabes que va a haber un pic de 20 minutos, apóyate con la respiración, Ujú. regulemos de esa forma y ya por lo menos entender. Yo he logrado muchos resultados cuando yo les explico. Mm. Entonces entienden lo que les está pasando. Entendemos, yo les explico desde el modelo cognitivo y ahí entra en el cognitivo el circuito ansioso. Ya, hablemos de eso. Acá hay una glándula que se llama amígdala. Sí. ¿Ya? Que no son las de acá. Y esta amígdala emite una señal de alarma. Sí. Y acá tenemos lóbulo frontal. Entonces, es el reflexivo. Reflexivo, ojalá que fuera reflexivo, Ujú. porque este circuito, que hablamos del circuito ansioso, tiende a ser un poco rudo con las personas, ¿no? Ujú. Por decirlo como suave, Ujú. ¿ya? Se enferma este circuito. Ya. Y este es el que tratamos de educar. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay una señal de alarma. Vamos a poner el ejemplo que estábamos hablando en algún minuto de las citas. Sí. Entonces, estás en una aplicación de cita y estás conociendo a alguna persona. Y la persona te deja de hablar. Entonces, las personas que hemos sido mucho más ansiosos, ¿qué empieza a pasar? Alarma. Te Ujú. dejó de hablar. Entonces, empieza acá un diálogo. Mm. A esta alarma es, viste, de nuevo, no sé, eres fome, se dicen cosas como, yo te dije que no sé, que no le preguntaras eso, no le gustó tu broma, a lo mejor ya no le gustas, tu foto es fea, No eres simpática. no eres simpática, Qué patética. estás grave, eres patética, grave, Ya. mira, en realidad lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer unas columnas donde Ujú. ponemos cuál es la señal de alarma y el Ujú. diálogo. ¿Qué Y nos surge? damos cuenta de que la cantidad de pensamientos automáticos que surgen, automáticos, pero que no nos damos cuenta y que además son muchos de ellos inconscientes, o sea, no estamos como pesquisando po. cuáles son, Sí. que nos están gatillando emociones.
todo el tiempo, de valorización, de vergüenza, de rabia, de frustración. Entonces, en eso que nos estamos moviendo, difícilmente nos vamos a sentir en bienestar. Entonces, ¿qué hacemos? Luego que escuchamos estos pensamientos automáticos llenos de juicios adquiridos, desde tu mamá, tu abuelita, el colegio en que estudiaste y la sociedad de lo que te dice que está bien o está mal, está lleno de juicios, que llevamos una historia. Entonces, ¿qué hacemos? Primero yo digo, escuchemos, acojamos, porque esta amígdala que te ha ayudado desde que eras pequeña y te ibas a resbalar y tomabas el pasamano de una escalera, hoy día te está avisando otras cosas. Pero siempre he tenido ese rol de protección. Entonces, pero en algún minuto uno dice, se me volvió en contra. Ya, pero acojamos y escuchemos. Porque entonces primero es, escuchemos, y cuando nos damos cuenta de todo lo que nos estamos diciendo, el enemigo está dentro. Entonces es como, no sé, un enano chico aquí, y que te está diciendo unas cosas terribles. Es que es... Yo a veces les digo, escríbanlo. Pocas veces lo hacen porque es muy ingrato escribirlo. Y a veces... Cuando logramos verlo, si no es la siguiente sesión que no lo escriben, pero lo revisamos, es un horror. Entonces, ¿qué hacemos? Educamos esta parte que yo le digo el lóbulo frontal, que es el ejecutivo, reflexivo. Entonces empezamos, no estás en peligro, calma. Y vamos a decirle lo que requiere escuchar, pero en calma. Entonces, eso es lo que hacemos en cuanto a este tipo de educación. Y luego... viene una etapa más avanzada donde podemos decir, no, bloqueamos. Bloqueamos esta rumia mental. ¿Por qué? Porque si yo continúo, vamos a tener un avance y obviamente bienestar. Pero la rumia mental puede que no pare. Porque hay personas que me dicen, mira, pero si yo todo el día me estoy diciendo que yo valgo la pena, que soy yo. Bueno, pero es que seguimos igual. Entonces, al final, es decir, no doy cabida. Y paro el pensamiento. Entonces decir, no, suficiente, lo estoy pasando bien. Ahora, sí voy a salir con mis amigas, sí voy a ir al concierto, sí me voy a poner la falda que elegí, sí voy a llamar a X persona y le voy a decir, acompáñame, sí le voy a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto. Qué increíble es lo que tú dijiste, como hablar de que las afirmaciones al final nos sirven sueltamente si es que no eres capaz de, en tu ejecutivo, en este lóbulo frontal, parar. O sea, llega un minuto que hay que parar. Parar lo negativo. Como te puedes decir todo el día como qué linda soy, que valgo la pena, que... pero no me lo creo, además. Pero no me lo creo, claro. Exacto, y no me lo creo. Y además es rumia igual, porque es agotador. Hay gente que me dice no puedo parar de pensar y no duermen en toda la noche. Entonces se están diciendo cosas, pero en realidad no tiene sentido. O sea, hay que parar eso, porque la ansiedad siempre va a querer control. Y una de las formas de controlar es esta rumia. Porque te explicas. Te explicas. Entonces primero hay que normalizar. ¿Cuántas amigas tenemos, cuántas amigas tenemos que te llaman y 10 veces he estado pensando esto todo el día y te tengo que decirlo? Y te vuelve a preguntar, ¿lo llamo o no lo llamo? ¿Tú creís que me quería? ¿Tú crees que me va a llamar? Y después que te cortan, ya, pero amiga, ayúdame con el WhatsApp. Ya, y le digo así, le digo así, tú crees que es mucho, que es muy poco, yo también lo he hecho. O sea, es como, ya, ¿cómo le hablo a este chiquillo? Ya. Estoy gorda, dime, claro, 10 veces. Sí, mamá. Sí, de verdad que me queda bien. ¿Me veo gorda? ¿Me diría? ¿Y no es cierto? Como, buscando exacto. Entonces al final esta rumia, y aunque sea buena, no es sana. Entonces, ¿qué hago yo? Es bien difícil parar el pensamiento si no incorporamos un estilo de vida. Muevan el cuerpo. Entonces yo digo, ok, ¿y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo ejercicio físico? Entonces la verdad es que de repente dicen, voy al psicólogo y resulta que se metió en lo que como, en cómo me muevo, y tengo que hacerlo. Porque en realidad si te veo que estás tomando café todo el día, que no te estás hidratando, y que estás con este pensamiento, y que estás viendo redes, es difícil que yo en 1 hora semanal te pueda ayudar. Entonces yo siempre digo, lo que pasa en la terapia no es lo que pasa en esa hora, pasa en la semana. Después, ¿qué haces tú con eso que hablamos? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, yo efectivamente cuando veo a personas muy ansiosas, o en general es mi estilo, yo mantengo una comunicación con mis pacientes. La verdad es que rara vez lo hacen, pero a veces he tenido pacientes que saben que me pueden dejar un audio
Yo les digo que generalmente estoy ocupada a veces, no te voy a contestar inmediato, pero yo no me voy a desaparecer. Entonces empezamos un camino y este camino tiene que ser, yo encuentro que la terapia no tiene que ser tan así como estricta de que el psicólogo está tan enmarcado y que ahí se tiene que quedar y no habla de sí mismo en el sentido de que y tampoco no puedes hablarle si entre sesiones. Yo no, la verdad es que cuando yo doy un ejemplo es porque yo he estado ahí, yo he estado con ansiedad, yo puedo empatizar contigo y te cuento, te digo, mira, a mí me pasó tal cosa. No solo hablo de otros casos, no solo hablo de la teoría. Claro. Luego, que tú sepas que yo sí voy a estar. Y voy a estar porque a lo mejor el domingo en la tarde te bajó la sensación de incapacidad y la ansiedad empezó a subir y ayudarte a tolerar esa emoción, decir, calma, está todo bien y la vas a pasar. Y eso es sencillo, es tan sencillo y en realidad uno va acompañando en el proceso. Entonces, pacientes que me han dicho, ¿me puedes dar un abrazo? Por supuesto que puedo darte un abrazo. Entonces, yo hago la terapia mixta, presencial y online. Hay personas que les acomoda online, personas que nunca las conocí. Nunca las has visto en persona. Y que les acomoda mucho. Sobre todo ansiosos, también. Sí. De que después de que no te conocieron las primeras sesiones, les costó mucho más que yo los conociera. Wow. Entonces, yo les recomiendo y les digo, mira, ojalá conozcámonos la primera, la segunda, o a veces les digo, ok, las 2 primeras no, pero después sí. O algunos que están en realidad hoy día con el tema de trabajar online, muchas personas se conectan a las 8 de la mañana. Yo tengo pacientes a las 8:30 de la mañana, 8:30, 9:30, y después siguen trabajando ante el trabajo. Y es súper bueno, pero generalmente son pacientes que ya hemos avanzado. Claro, ya lo has visto, sabes hemos que avanzado, son en persona. ya un seguimiento. Claro. ¿Podemos hablar un poco de este apego ansioso? Que lo he escuchado mucho también últimamente. Tengo amigas que son de apego ansioso. ¿Y cómo tú lo ves y lo trabajas? Como el apego ansioso, un temazo. Yo creo que muchos tenemos apego ansioso. Yo he tenido apego ansioso. Qué rico que has dicho he tenido. Que es algo que se puede... He tenido y yo creo que hay personas que me vuelven a gatillar mi apego ansioso. Porque detrás de esto que yo te estoy hablando como psicóloga, yo soy persona y me he terapiado. Con respecto a cómo yo trabajo con mis pacientes, lo primero es yo darles esta tranquilidad, seguridad de que yo voy a hacer un apego seguro. Y por eso quizás mi estilo, cuando yo veo que hay pacientes que han tenido o tienen apego ansioso, es que sí, efectivamente yo te voy a responder. Yo no me voy a desaparecer, incluso aunque termine la terapia y pase un tiempo. Entonces a mí me puedes escribir. Entonces mi WhatsApp, ellos siempre lo tienen. Entonces puede pasar que yo termino la terapia contigo y pasan 3 meses y me dice, oye, Caro, tal cosa, me pasó esto. Yo tengo los casos escritos, obviamente siempre me acuerdo, todavía me acuerdo de todos los casos. Y generamos un vínculo súper lindo, entonces para mí es importante. Yo me involucro en este caso de realmente mejorarte la vida. Entonces me acuerdo y voy a estar ahí, disponible. Entonces, qué rico es eso. Como primero tú representas hoy día un pilar o alguien que la gente puede confiar cuando van a terapia, que no termina ahí como en esa hora. ¿Me puedes dar algunos indicios de cómo tú eres capaz de identificar que alguien tiene un apego ansioso? Puede ser la forma de hablar o algún caso que te presentan al tiro y tú dices, acá ya entendí algo. Antes de indagar en la historia familiar, que uno se da cuenta. Porque puede haber gente que ni sabe que es de apego ansioso. Generalmente pasa en esto de las relaciones, de establecer relaciones. Entonces hay distintos tipos de apego, desorganizado, evitativo, ansioso. Esto en realidad da para largo. Pero digamos que tiene algo con el apego, que puede ser evitativo, desorganizado, pero que tiene un tema con el apego. Se observa en la forma de relacionarse. Es lo mismo. Sobre todo hoy día las aplicaciones de cita nos exponen a todas estas cosas, a que nos disparan la ansiedad y salen todos estos temas con los apegos. Porque si alguien me deja de hablar, yo soy incapaz de mantener la conversación. No hablo porque no quiero que me dejen otra vez. No había consistencia en el vínculo que yo tenía con quién fue mi cuidador. ¿Ya? Sí. Entonces, como no había consistencia en ese vínculo, porque alguien te puede, por ejemplo, alguien que ha sido abandonado. Yo te puedo abandonar, pero de forma presente. Tú puedes tener padres que aparentemente ellos físicamente están,
pero no están, porque están trabajando, están 100% en otra cosa, o son funcionales, padres que simplemente te llevan, pero no te preguntan en qué estás, no saben qué te está pasando, son poco contenedores, o madres o padres, madres, cuidadores, digo en general, puede ser cualquier persona la que te cuidó inicialmente, y que a veces estaban, a veces no. Entonces, esta sensación de que no tengo contención, de que no hay un vínculo seguro, se reproduce en el futuro. Entonces tú tienes miedo a que te rechacen, generalmente hay un problema de autoestima asociado, entonces uno se da cuenta en lo mismo que te van refiriendo. Me da temor decirle que me gusta. Ya. No quiero decirle que tan luego que va a pensar que muy intensa, seré, claro. Siempre el tema intenso es tema. Ya. Y luego, cuando empiezan a salir, es lo mismo. Los silencios, el tiempo que no se hablan, mostrar interés. Y si no, hacer todo para que esto se corte, porque tengo temor a que la otra persona me rechace. Ya. Y como yo tengo tanto temor a que la otra persona me rechace, yo me hago la que no me importa. Entonces yo les digo, no reímos, yo digo, te estaba haciendo así como la, no sé, pues la light o la moderna, no, si no me importa. Entonces te digo, muchas personas me dicen, desde el día 2, único quiero saber si vamos a pololear, vamos a tener o no una relación estable. Wow. Porque no puedo con esto de las primeras conversaciones y de las primeras citas. Y entonces pues, yo te diría que hay un promedio, como de 2 meses y medio, 3, lo que yo he visto, que empiezan a salir y que empieza el pololeo. Ya. Porque es más o menos un promedio, depende de lo regular que se vean, y uno ya hace más o menos. Entonces, pero ese periodo de las primeras conversaciones hasta que se genera la primera cita, es un hito. La ansiedad es a full. Altísima. Luego, desde las primeras citas hasta más o menos 2 meses, en que vamos conociéndonos y mostrando interés, otro hito. Es como hago para que poner sobre la mesa podríamos ser pareja. Sí. Entonces, ese es otro hito. Y ahí empieza otra semana, un par de semanas, cómo generamos esta conversación. Entonces, lo que hacemos a veces en terapia es elaboramos esta conversación. Como yo... La ensayamos. Y ahí tiene que ver con sobreponerse a la ansiedad y es decir, cómo conversamos, sabes que a mí me está pasando esto, y a lo mejor a mí me gustaría que siguiéramos avanzando juntos, nos siguiéramos conociendo, me siento muy cómoda contigo, me siento muy cómodo, hombre o mujer da lo mismo, hoy día, pareja del mismo sexo, no importa, pero a todos les pasa lo mismo, entonces ponemos en palabras lo que les está pasando y me dicen, no soy capaz, no sé qué voy a hacer, no le puedo decir, entonces generalmente ansioso con ansioso, se unen. Sí. Apego evitativo, ahí están los dos. Entonces yo a veces le digo, ustedes son espejos. Entonces miramos lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que mi rol como psicóloga es que tú le ganes a tu ansiedad y que no gane la ansiedad. Y llevarte a ese lugar a lo que tú quieres. Y ayudarte con este vínculo, un vínculo más estable y que te relaciones con parejas que te den un vínculo seguro. Porque si no, uno engancha con personas que no saben dar un vínculo seguro y que nos hace sentir incómodos. Entonces a veces también uno dice, me pasa algo raro, no me siento tranquila, no me siento confiada. Un día me dice una cosa, el otro día otra, desaparece, no aparece. O uno empieza a boicotearse la relación. Entonces, uno mismo. ¿Y eso tiene que ver con el apego evitativo o no? Sí, temor, siempre va a haber temor a los rechazos, al abandono, autoestima baja, no ser suficiente, exponerse, vulnerabilidad, por sobre todas las cosas. Entonces, yo te diría que hoy día se vive difícil. La aplicación de cita tienen un tema. ¿Y el ghosting? Sí, imagínate, no hablo nunca más supe de la persona y qué hago. Y creé un vínculo, tengo sentimientos. Claro. Entonces, ¿cuándo crees tú que es como válido decir me interesa esta persona? ¿Como de cuántos días conversando online o desde la primera vez? Yo creo que depende de la profundidad de la conversación. Ya. Porque tú puedes llevar un año conversando con alguien y ni siquiera lo conoces, ni la conoces. Ya.
Entonces yo creo que la profundidad de la conversación, de tener cosas comunes, porque de repente uno no se da cuenta que tiene una imagen del otro, Sí, po. no tiene nada que ver contigo, que a lo mejor se está divertida la conversación, pero más allá los intereses son distintos. Entonces a lo mejor, no sé, cuando empiezan las primeras salidas, entonces empiezan, no sé, trekking. Ah, pero a mí también me gusta y generalmente juguemos pádel. Perfecto, a mí también me gusta. No tiene que ser todo lo mismo, ¿no? Porque obviamente tenemos vidas distintas, sobre todo cuando tienen ocupaciones distintas. Entonces no tienen que hacer exactamente lo mismo, pero tener como alguna línea, ¿no? Como que los una. Ya. Entonces, cuando hay confianza, cuando empieza a haber una Ya. cierta confianza de decirse cosas. Sí. Entonces, Sí. pues te digo que la profundidad Depende. Depende de la profundidad. Yo te diría un estándar, como depende, si una relación 2 meses y medio, 3, Ya. antes es difícil. Sí. Y además que yo creo que en toda relación, ¿ah? Es súper Sí. bonito. Yo les digo, disfruten este periodo de conocerse, que es muy entretenido, Ujú. por lo demás. Entonces, bueno, el periodo de que queremos adelantar y apurar todo. Sí. Entonces, como que nos perdemos. Yo digo, esto no va a volver atrás. Entonces, lo estás pasando bien. Entonces, digo, oye, lo conociste hace 1 mes y medio, 2 meses. Entonces, esto de la terapia se convierte también en avanzar con esta ansiedad y decir, va todo bien, vamos avanzando. Claro. Porque tengo pacientes que me consultan por eso. O sea, Llegan- tengo ansiedad, no me puedo vincular, estoy en aplicaciones y necesito ayuda. No sé hacerlo. Claro. Entonces, obviamente, ahí tenemos todo un camino. Claro. Afortunadamente, puedo decir que lo logramos, Ujú. lo logran, porque Están en pareja. yo solo apoyo, Sí. entonces se logra y la verdad es que es súper satisfactorio. Entonces, ver una persona que también después engancha con alguien que sí le da un vínculo seguro, un vínculo sano, Claro. Porque tú se lo enseñaste, que lo están conversaron. disponibles, o que ella misma se va dando cuenta Se va de, dando cuenta. de las, como dicen, banderas rojas, Sí. de cuando alguien no está disponible, Claro. o que todo nos da como temor el rechazo, si eso es Sí, como po. normal. ¿Te ha pasado que tienes gente que busca parejas que son en su inconsciente, o sea, que saben que no están disponibles? Yo Claro, pero también tiene que ver con que nosotros tampoco estamos disponibles. Ya, eso quería hablar, porque tengo Entonces, muchos amigos que efectivamente. se enrollan como ficticiamente con una mina que conocieron en un que la vieron, ni siquiera conversaron, y es como, ya, me encantó, Probablemente él y tampoco yo, está disponible. ya, ese era mi... ¿Podemos hablar un poco de ese tema? Te Sí. juro que se lo voy a mandar, porque yo le digo, como, tú en verdad no quieres estar en pareja, por eso te gustó esta mina que no tienes idea de quién es. Porque sabe a lo mejor que le gusta a la persona que sabe que al final del día puede que no tampoco él se pueda comprometer. El tema del Ya. compromiso no es menor, Ujú. es un temazo. El Hablemos de comprometerse, eso. Sí. el estar. De ¿Has hecho, visto que a ¿Mm? grandes rasgos la gente no se compromete? No sé si puedo generalizar, Ya, no es pero yo te generacional. diría que cuesta, que hoy día todo es más inmediato. Ujú. Y para comprometerse, primero hay que comprometerse con uno mismo. Ya. Entonces, ¿qué estoy yo dispuesto a tolerar? ¿Qué estoy yo dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a dejar? Y qué estoy dispuesto yo a comprometerme conmigo, con cierto como lealtad a mí mismo. Entonces, primero parte con uno. Ya. Yo te doy un ejemplo. Ser psicólogo, yo antes no hacía clínica, Ujú. hacía evaluaciones para empresas y todo eso. Y yo me di cuenta que el día que yo podía comprometerme conmigo misma, podía ser psicóloga clínica. Porque yo me podía comprometer con otra persona. Y que yo de verdad a lo mejor también tenía un problema con el compromiso. Porque yo hoy día te puedo decir, sí, voy a estar todos los miércoles. Vas a estar todos los miércoles a las 6 de la tarde para mí, o obviamente se puede mover, por supuesto. Mientras yo no era capaz de hacer eso, estaba hablando de mí. Entonces, por eso te digo, primero tenemos que comprometernos y después nos empezamos a descubrir tantas cosas de que efectivamente, yo digo, lo que buscamos afuera es mucho reflejo de nosotros. Sí. Entonces, el ansioso va con la ansiosa. Entonces, es difícil que se mantenga una relación de pareja cuando tienen cosas así. Ya. Entonces, o el trabajo simultáneo. Sí. Yo hoy día tengo pacientes que su pareja también va al psicólogo. Entonces, avanzan juntos,
pero son parejas que quieren tener una relación sana. Entonces es una decisión tener una relación sana cuando los dos dicen, yo también quiero un vínculo seguro, quiero sanar esta situación que me está pasando. Entonces los dos avanzan y, como te cuento, es una decisión tener una relación sana con un vínculo seguro, donde hay autocuidado, que eso es importante, donde hay un cuidado por el otro. Entonces estamos con ganas de compartir un proyecto o un camino juntos, pero efectivamente eso se puede. Pero cuando uno de los dos no está en eso mismo, de esa intención, es difícil. Sí, po. Es difícil que alguien no esté disponible. Sí, po. Y creerle a la persona, escucharla cuando no está disponible. Creo que también eso... Cuesta identificarlo a veces, pero yo a veces les digo, esta persona no quiere. haz así, Sí. mira lo que hace, no escuches. Mira lo que hace. Qué increíble, sí. Mira lo que hace. Y otro que, dando tips, que me había pedido tips al principio, es cuando vas a alguien que quieras conocer o consulta, mírale la vida. Mírale la vida, no escuches lo que te digan. Mira cómo vive, qué hace, qué actividades, quiénes son sus amistades. ¿Tiene vida propia? Da lo mismo lo que haga, porque a lo mejor tiene pasatiempos que a lo mejor para mi gusto pueden ser, no sé, yo no los haría, pero no por eso vamos a hacer un juicio de valor. Pero sí que tenga vida propia. ¿Qué hace? ¿Cómo se desenvuelve? Entonces mírale la vida y eso te da mucha información. Qué bacán. Mucha información. Lo que te quería rescatar, aparte de qué buen tip, mirarle la vida. O sea, en eso uno puede ser un poquito más prejuicioso. Pero en el buen sentido, mírale la vida, no es psicopatearle la vida. Claro, No es psicopatearle la vida, Sí. en el fondo es conócelo, Claro. conócela. Claro. Y mira lo que hace, no lo que dice. Sí. Qué buena. Sí, No la eso cantidad lo de aprendí. corazones que te va a mandar, Claro. ni cuántas veces te dice hola lindo en el día. Sí. Es ¿Qué hace? realmente qué hace. Ojalá que haya esa conexión de saber un poco más de la otra persona. De todas maneras. Entonces, Sí, pues yo te conté ahí en privado que una de las últimas citas que tuve fue con alguien que no fue capaz de hacerme ninguna pregunta. Y ahí es como que acá no está. Pero sí, por texto me mandaba puros emojis, corazones, como que se veía muy embalado en base... Yo sentía poco, porque fueron 2 citas de 1 hora cada uno, con suerte. Y después ya con una facilidad para decirme qué lindo te veías hoy día, o estoy pensando en ti, o cuando nos vamos a ver, o no sé qué. Entonces ahí había como esa desconexión al final, como de las acciones con lo que decía, o lo que era capaz de decir por mensaje. y cuando se juntaban en lo real, Sí, pues lo más seco, o sea, que no tuviera una pregunta para mí era lo más chocante. o sea, no se interesaba por tu vida. Claro, ni siquiera como si le preguntaba ya que estudiaste tal cosa y tú, como algo tan fácil de preguntar, era lo complicado de cómo estar viviendo. Pero bueno. Sí. Pero debe haber habido mucho carita feliz. Sí, muchos corazones después. Muchos corazones. Algo que quería, como terminando este episodio, que fue interesante escucharte hablar de un poco tu proceso de hacer psicóloga clínica. Fue tu sensación de comprometerte. Y fue muy interesante que la pregunta que tocó hoy día era qué es lo que te dirías en ese momento que tú estabas llorando y todo. Que voy a empezar a cumplir las cosas que digo que sí y voy a dejar de hacer las cosas que dije que no iba a hacer. Fue como muy un reflejo muy bonito. Fidelidad con uno mismo. Sí, qué lindo, qué lindo. Claro, para terminar este episodio quiero hacerte una última pregunta, que es la siguiente. Se la hago a todo el mundo en esta tercera temporada, que es la siguiente. Quiero que escojas alguna edad en tu infancia, puede ser hasta los 18 años, pero si tienes alguna justificación de otra edad, feliz. Pero ¿qué le dirías a esa niña interior? ¿Qué es lo que tú crees que hoy día, a la edad que tienes, con la experiencia que tienes, podría necesitar tu versión chiquitita escuchar? Yo te diría que, yo creo que a toda la edad, desde el año a siempre, Sí. pero te podría decir del 1 a los 10, de los 10 a los 15. Uh-huh. Yo te diría que los primeros años son los más importantes. Uh-huh. Voy a poner la primera del 1 a los 10. Ya. Que soy profundamente capaz, que me amo por sobre todas las cosas. Yo digo, el primer amor es el de uno mismo. Uh-huh. Que juegue,
juegue, que nunca deje de soñar, que juegue, que me divierta, que me atreva, que disfrute, que me ría, todo eso. Y decirle que yo hago esa actividad Sí. con mis pacientes, Sí. donde yo hago que el día de hoy Ujú. nos vamos a buscar. Ya. Entonces, yo lo hice conmigo Ya. y cuando me llegué a buscar Sí. fue sentirme orgullosa de lo que era hoy. Ujú. Así es que estoy absolutamente contenta de lo Ujú. de lo que soy hoy. Entonces decirle, mira en lo que te vas a convertir. Qué rico. Eso Qué le linda diría. esa frase, como irme a buscar. Me fui a buscar Sí. y me sentí increíble. Qué Llegó a bueno. buscar y dije, llegué, te vine a buscar. Y fue una sorpresa en este juego de imaginería Sí. de verme y un abrazo Rico. que nunca se iba a separar Sí. y ya. Así que Qué lindo. yo creo que hay un antes y un después. Sí. Así Qué que lindo. lo que llegó fue increíble. Ay, me alegro tanto y qué rico escucharlo de ti con tanta experiencia. Te quiero agradecer muchísimo por toda la enseñanza, todo el conocimiento que nos has compartido. Si nos puedes decir dónde te pueden encontrar. Feliz. Yo tengo un Instagram que se llama Caro Análisis. Ujú. Lo comencé hace como 2 años. Tenía una intención de acercar la psicología a las personas. Sí. De hecho, mi primer post habla de el síndrome del impostor. Ujú. Y he tratado de mostrarme como que detrás de la psicóloga hay una persona. Sí. Entonces, a veces Humanizarlo. escribo, a veces lo escribo más o menos, Ujú. pero feliz de poder aportar. Qué rico. Así que con mi experiencia, Vas a como te estar cuento, etiquetadísima. Una vez más, ya saben dónde encontrar a la Caro en Instagram. Y si no, mandan un mensaje a mí. Por favor, comparte este podcast con alguien que tú crees que lo necesita, alguna amiga, amigo, primo, lo que sea. Y nos vemos en otro episodio. Que estén bien. Chao, chao.